Hay un cansancio que no tiene nombre fácil. No es el cansancio de haber trabajado demasiado. No es el que desaparece con una noche de sueño profundo o con un fin de semana de descanso. Es otro. Uno que aparece en los momentos más extraños. En medio de una conversación que debería estar bien, rodeada de personas que deberían hacerte sentir bien, en un día que en el papel no tiene ningún motivo para pesar tanto. Y aún así, algo en ti se apaga. No con ruido, no con drama. Se apaga como se apaga una llama cuando el aire deja de alcanzarla. Despacio, sin que nadie lo note excepto tú. Jung llamó a ese cansancio con un nombre que la psicología moderna todavía no ha podido mejorar. Lo llamó la señal de que ya volviste. No una crisis, no un síntoma de que algo está mal. La señal más precisa que tu psique puede enviarte de que algo muy profundo ya ocurrió dentro de ti, aunque el mundo que te rodea todavía no lo haya registrado, aunque tú misma todavía no sepas cómo llamarlo. Este video existe para que finalmente lo reconozcas como lo que es. Antes de continuar, necesito que pienses en algo muy específico. Hay algo en tu vida, una relación, una dinámica, una forma de ser que antes te definía, que ya no te cabe, no porque lo hayas rechazado conscientemente, no porque hayas tomado una decisión dramática frente al espejo, sino porque algo en ti creció y ese espacio ya no tiene el tamaño que necesitas. Quédate con eso. Vamos a volver a ello antes de que termine este video. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina a una mujer que lleva años cargando agua en las manos abiertas para que todos a su alrededor beban. Sus manos siempre mojadas, siempre en movimiento, siempre buscando más agua para no llegar vacía a la siguiente persona que la necesita. Nunca se detiene a beber ella misma porque detenerse significaría defraudar a alguien. Esa mujer eres tú. Y yo. Y en algún momento, sin que nadie lo decida conscientemente, las manos se cierran. No por crueldad, por necesidad biológica. Porque un sistema vivo no puede operar indefinidamente en modo de extracción sin colapsar. Las personas a su alrededor ven las manos cerradas y gritan abandono, gritan egoísmo, gritan que este es el peor momento para dejar de compartir el agua. Pero dentro de esas manos cerradas, algo está ocurriendo que nadie más puede ver. El agua está encontrando el camino de regreso hacia quien siempre fue su dueña legítima. Jung pasó décadas documentando exactamente este proceso. Y lo que encontró no fue un defecto de carácter, no fue una herida de la infancia que reparar con técnica. Fue algo más estructural, más antiguo, más poderoso que cualquier explicación que hayas recibido hasta ahora. Lo llamó el retorno de la libido, no en el sentido sexual, en el sentido más amplio y más poderoso del término, la fuerza vital. La energía psíquica que la mujer había estado distribuyendo automáticamente entre decenas de relaciones y obligaciones que drenaban sin reponer. Cuando esos drenajes se cierran, lo que regresa es casi desconcertante. Tareas que antes agotaban se vuelven manejables. Ideas que nunca encontraban espacio para desarrollarse empiezan a fluir. La niebla que creías que era simplemente cómo funcionaba tu mente empieza a levantarse. Esa energía que aparece cuando estás sola y que no aparecía cuando estabas rodeada de personas que te necesitaban. Eso no es coincidencia. Es el retorno. Es tu fuerza vital encontrando el camino de regreso hacia su dueña legítima. Cuéntame en los comentarios con una sola palabra cómo estás llamando a este periodo que estás viviendo ahora mismo. No cómo crees que deberías llamarlo. ¿Cómo lo estás llamando realmente? Lo que escribas le va a decir a alguien más que lo que siente tiene nombre y que tiene salida. Para entender lo que está ocurriendo en ti, necesito explicarte primero cómo llegaste aquí. No desde hace un año, desde mucho antes. Hubo un momento en tu infancia, tan temprano que probablemente no tienes acceso consciente a él, en que tu sistema aprendió algo que cambió todo. Aprendió que el amor tenía una condición invisible. Tenías que ganarlo. Tenías que merecerlo.
Tenías que estar disponible, atenta, sintonizada con las necesidades de quienes te rodeaban para que el afecto no se retirara. Y tú, con la inteligencia extraordinaria que tienen los sistemas vivos bajo presión, te adaptaste. Desarrollaste una capacidad de percepción casi sobrenatural. Podías sentir el cambio en el estado emocional de alguien antes de que esa persona lo notara en sí misma. Podías anticipar lo que se necesitaba antes de que se pidiera. Podías absorber la incomodidad ajena y convertirla en calma antes de que nadie en la habitación supiera que había tensión. Y eso te hacía necesaria. Y ser necesaria se sentía como ser amada. Jung tenía un nombre para lo que se desarrolló en ti durante esos años. Lo llamó la persona, la máscara social que construimos para navegar el mundo de los otros. Y aclaró algo que lo cambia todo. La persona no es falsa en sí misma. La usamos para conectar, para protegernos, para funcionar. El problema no es tenerla. El problema es el día en que dejas de saber dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Para muchas mujeres ese día llegó muy pronto, tan pronto que la máscara se pegó a la piel. Y durante años, décadas quizás, viviste como si la máscara fuera tu rostro real, como si la disponibilidad permanente fuera tu naturaleza genuina, como si el agotamiento que sentías después de cada interacción fuera simplemente el precio normal de existir. No era tu naturaleza, era tu prisión, y lo que está pasando en ti ahora mismo, ese alejamiento que nadie entiende, ese silencio que nadie pidió, ese cansancio que no responde al descanso, es el momento en que la máscara finalmente está cediendo. No porque la arrancaste con esfuerzo, sino porque lo que hay debajo de ella ya no cabe dentro. Jung escribió algo que necesito que escuches con toda la atención que puedas darle ahora mismo. Dijo que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Detente con eso. No como frase decorativa, como diagnóstico de lo que viviste durante años sin saberlo. Porque la mujer que operaba desde la máscara no elegía conscientemente agotarse. No decidía conscientemente poner las necesidades de todos por encima de las propias. Lo hacía porque su inconsciente había codificado esa operación como la única forma segura de existir, como el único camino hacia el amor, como la única justificación válida para ocupar espacio en el mundo. Y ese código invisible dirigía cada decisión, cada relación que construiste, cada vez que dijiste que sí cuando tu cuerpo gritaba que no. Cada noche que te quedaste despierta procesando el dolor de alguien más mientras el tuyo esperaba en silencio. Eso no era generosidad pura. Era un sistema de supervivencia operando en modo automático. Y el despertar, ese que ya ocurrió en ti, es el momento en que ese código empieza a hacerse consciente. El momento en que lo que antes dirigía tu vida desde la sombra sube a la superficie y tú finalmente puedes verlo. No para juzgarlo, para reconocerlo. La mujer que fuiste no era débil ni estaba rota. Estaba respondiendo con una inteligencia extraordinaria a las condiciones que le tocaron. Pero esas condiciones ya no existen. Y el código que te mantuvo viva entonces te está apagando ahora. Hay 4 señales que Jung identificó en las mujeres que ya volvieron a su poder, aunque todavía no lo hayan reconocido como tal. No como señales de que llegaste a algún lugar definitivo, como señales de que el proceso ya ocurrió dentro de ti, aunque el mundo exterior todavía no lo haya registrado. Primera señal. Las personas que te agotaban ya no tienen el mismo acceso, no porque las hayas alejado activamente, no porque hayas tomado una decisión dramática, sino porque algo en ti se reorganizó y ese punto de entrada que antes existía, ese lugar donde podían depositarte su ansiedad, su necesidad, su dolor sin procesar, ya no está disponible de la misma forma. Lo notas en cosas pequeñas, en que una conversación que antes te hubiera absorbido durante horas, ahora termina y simplemente termina. En que alguien que antes tenía el poder de destrozarte emocionalmente con una sola frase,
ahora produce en ti algo más parecido a la claridad que al dolor, en que ya no gastas energía en personas que no te la devuelven, no porque hayas decidido ser más selectiva, sino porque tu sistema interno ya no lo tolera. Jung llamó a esto el desarrollo de la membrana psíquica, la capacidad de la psique de distinguir lo que es tuyo de lo que pertenece a los demás. Y escribió que esta capacidad no se desarrolla leyendo libros ni tomando decisiones conscientes. Se desarrolla atravesando el dolor suficiente como para que la psique aprenda por experiencia directa dónde están sus propios límites. La membrana no es un muro, es una frontera viva que siente la diferencia entre lo que nutre y lo que drena. Y cuando está activa, ya no necesitas decidir con quién gastas tu energía. Tú sí que lo decide antes de que tú puedas pensarlo. Segunda señal. El silencio ya no te asusta. Lo buscas. Antes había algo en el silencio que incomodaba. Una urgencia de llenarlo, de estar disponible, de responder, de no perderte nada, de saber qué piensan los demás, de confirmar que todo está bien. Ese ruido constante que muchas mujeres confunden con vida social o con responsabilidad, era en realidad el sonido del yo que necesita validación externa para saber que existe. Cuando ese yo empieza a tener suelo propio, cuando la validación empieza a venir desde dentro en lugar de desde fuera, el silencio cambia de naturaleza. Ya no es ausencia, es presencia. La presencia de ti misma sin el ruido de lo que los demás esperan que seas. Jung escribió que el inconsciente habla en silencio, que las imágenes, los sueños, las intuiciones, las certezas que llegan sin lógica clara, todo eso emerge cuando el ruido exterior baja lo suficiente para que la voz interior pueda escucharse. La mujer que busca el silencio no se está aislando, está aprendiendo a escuchar el único idioma en que su psique más profunda puede hablar. Tercera señal. Ya no puedes fingir que algo te importa cuando no te importa. Esta es la más incómoda de las 4 porque tiene consecuencias visibles. Conversaciones que antes sostenías por educación, ahora se te hacen físicamente difíciles de mantener. Compromisos que antes aceptabas automáticamente, ahora pasan por un filtro interior que no siempre dice que sí. Personas cuya compañía antes tolerabas sin problema, ahora producen en ti un cansancio que no puedes esconder tan fácilmente. El mundo lo llama intolerancia, a veces arrogancia. Jung lo llamó autenticidad emergente. Escribió que uno de los efectos más constantes del proceso de individuación es que la psique desarrolla una resistencia creciente a la falsedad, no como postura moral, sino como respuesta física. El yo, que está encontrando su forma real, no puede seguir contorsionándose para caber en espacios que no le pertenecen sin que eso produzca un costo que antes no producía. ¿Cuántas veces en los últimos meses sentiste que tu autenticidad era leída como traición? Eso no es evidencia de que algo salió mal. Es la señal más precisa de que algo por fin salió bien. Cuarta señal. Sabes cosas sobre las personas antes de que te las digan, no de forma mística, de forma muy concreta. Percibes la diferencia entre lo que alguien dice y lo que realmente está ocurriendo. Lees el estado emocional de un espacio antes de que nadie lo nombre. Sientes cuando algo no cuadra, aunque no puedas explicar exactamente qué. Jung llamó a esto la intuición activada como función psíquica principal. Antes de la transformación, esta capacidad estaba frecuentemente nublada por la necesidad de creer lo que querías creer, por la esperanza de que las cosas fueran de cierta manera, por el miedo a lo que significaría ver con claridad. Después de la transformación, esa nube se levanta, no porque decides ver, sino porque ya no puedes no ver. Hay algo que nadie te dice sobre este proceso, y es lo más honesto que puedo dejarte hoy. La mujer que despierta pierde relaciones. No podría. No es una posibilidad entre varias. Las pierde porque las relaciones construidas sobre la dinámica antigua no pueden sobrevivir a la nueva. Las personas que amaban tu disponibilidad experimentan tus límites como rechazo.
Los vínculos que dependían de tu agotamiento como combustible no tienen forma de funcionar cuando ese agotamiento ya no está disponible. Y vas a llorar cada una de esas pérdidas, incluso las que sabes que son necesarias, incluso las que reconoces como liberación, porque Jung fue honesto sobre algo que el mundo del desarrollo personal suele omitir en su prisa por celebrar la transformación. El duelo es real, no metafórico, no espiritual en abstracto, real, físico, pesado, presente en el cuerpo como una contracción en el pecho que aparece sin avisar. No estás llorando solo relaciones específicas, estás llorando una forma entera de estar en el mundo. La comodidad de saber cuál era tu rol, aunque ese rol te estuviera apagando lentamente. La versión de ti que todos amaban, la que siempre estaba disponible, la que nunca ponía su propio bienestar por encima del ajeno. Esa versión, aunque era una prisión, también era un hogar. Y perder un hogar, aunque sea para encontrar uno mejor, duele de una manera que no admite atajos. Jung fue explícito sobre esto. Las mujeres que intentan saltarse el duelo, que saltan directamente a celebrar su transformación sin honrar lo que se perdió en el proceso, terminan volviendo a los patrones antiguos. No porque sean débiles, sino porque el dolor no procesado no desaparece. Se convierte en el peso invisible que tira hacia atrás cuando intentas avanzar. El duelo tiene que ser sentido completamente. Solo así puede el suelo nuevo ser suficientemente sólido para sostener lo que viene. ¿Y qué viene? Lo que Jung consideró uno de los estados más completos que una mujer puede alcanzar. La mujer que atraviesa este proceso entero emerge de una manera que nadie a su alrededor puede explicar del todo. Pero todos lo sienten. No es que se volvió fría, es que se volvió selectiva. No es que dejó de importarle la gente, es que ahora es honesta sobre lo que está dispuesta a cargar. No es que perdió su capacidad de amar, es que por primera vez en su vida está eligiendo amar en lugar de compulsivamente servir. Sus relaciones son menos, pero son reales. Y hay algo más que Jung observó. Su sola presencia revela lo que es inauténtico en quienes la rodean, no porque haga nada confrontacional, sino porque la autenticidad es amenazante para quien vive detrás de una máscara que no ha reconocido como tal todavía. Por eso algunas personas se alejan sin que hayas hecho nada para alejarlas, no porque las rechazaste, sino porque ya no puedes sostener la actuación que las hacía sentir cómodas. Eso no es tu responsabilidad, nunca lo fue. Ahora vuelve a lo que tenías en mente al principio. Esa relación, ese trabajo, esa forma de ser que ya no te cabe. ¿Es pérdida? ¿O es que simplemente ya no tienes el tamaño que tenías cuando eso fue construido? Existe algo que fue colocado en ti antes de que el mundo tuviera oportunidad de condicionarte. Una dirección, una fuerza que no fue diseñada para que desaparecieras en los demás. Fue diseñada para que pudieras estar en los demás desde tu plenitud real. Jung escribió algo en sus últimos años que creo que es lo más honesto que dejó escrito sobre este proceso. Escribió que el mayor sufrimiento no viene del dolor del descenso. El mayor sufrimiento viene de no reconocer que ya ocurrió, de seguir tratando de caber en espacios que ya no tienen tu forma, de interpretar el crecimiento como pérdida porque el mundo que te rodeaba fue diseñado para la versión anterior de ti. No estás perdida, no estás en crisis, no estás rota, estás demasiado grande para el espacio donde estabas. Y eso no es un problema que resolver. Es la señal más clara de que el trabajo interior que llevas haciendo, conscientemente o no, ya produjo algo real. Cuando ese proceso se completa, cuando la mujer que ya volvió ha bebido lo suficiente para estar genuinamente llena, sus manos se abrirán de nuevo. Pero esta vez no por obligación, por elección. Y lo que entregue desde ese lugar de plenitud será completamente diferente de lo que entregaba desde el agotamiento. Porque el amor que nace desde quien ya se pertenece a sí misma no drena, construye. Ese es el poder que regresa con tu centro. No el poder que grita, el poder que permanece. Ya volviste.
aunque todavía no lo hayas reconocido del todo. Y si hoy quieres declararlo, si quieres que este momento sea el momento en que dejas de llamar crisis a lo que en realidad es llegada, escribe en los comentarios: ya volví a mi poder. Lo reconozco. Hecho está. Y cuéntame también cuál de las 4 señales reconoces más en ti ahora mismo. Solo el número, del 1 al 4. Porque las mujeres que ya volvieron se reconocen entre sí. Y lo que se está construyendo aquí, en esta comunidad, tiene un peso que va mucho más allá de lo individual. Nos vemos en el siguiente video.